Hola mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Uno muchas veces sabe dónde nace, pero dónde va a morir no. Mientras leía la historia de Uruguay, porque conocí a una persona, Oriol Tayagurri, de apellidos, su nombre es Félix, yo me comienzo a preguntar cómo Uruguay, la FIFA ha reconocido que Uruguay ha sido campeón 4 veces en el mundo, por ejemplo, 1930, 1950 y también le validó 1924 y 1928. Uruguay solo tiene 3.5 millones de habitantes. Me pregunto, ¿cómo pudo llegar a ser campeón del mundo si hay países con millones de habitantes y no ha podido ser campeón del mundo? Otra situación que me motivado cuando estuve estudiando sobre Uruguay es que Uruguay tiene que ver mucho con Argentina y con Paraguay. Al niño le dicen pibe en Argentina, también le dicen pibe en Uruguay. Miren, los invito a que vean esta pequeña serie que le he puesto Un vinito con Félix. Ese es el nombre que le he dado. Ahí vamos a hablar en los diferentes capítulos o etapas de las entrevistas. Hoy comenzamos cuando él nació. Y a los 9 años se quedó sin madre y tuvo que luchar en Uruguay, que es un país que produce mucha carne de res, mucho arroz, y es un país, muy pequeño, Uruguay, que tuvo conflicto con Argentina y Paraguay. A las mujeres bonitas les dicen cosita, a los niños pibe, al dinero le dicen billuyo. Yo les invito a que conozcan Uruguay. Y si no pueden visitarlo en este momento, como yo, cuando lo he visitado, conozcan su historia interesante. Sigan esta entrevista que va a ser varios capítulos para que conozcamos la vida en Uruguay. Dentro de las entrevistas que vamos a ir viendo, usted va a darse cuenta la realidad del Triángulo de las Bermudas, cómo era para pescar salmones. Este señor uruguayo que vive actualmente en Canadá nos cuenta muchos secretos del mar y cómo es la vida en un barco para pescar salmones. Ya hablemos más. Félix, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su niñez? ¿Sus padres? ¿Cuántos hermanos eran? ¿De qué vivían? Nosotros vivíamos del campo. El campo en Uruguay es el campo. Se tiene una vaca, 2 vacas, 3 vacas, vendíamos leche, teníamos quintas, se vendía todo papas, boñatos, maíz, zanahoria, lechuga. Se veía de todo. Y mi padre trabajaba en un molino harinero. Traía el trigo del campo de pequeños lugares para hacer harina en el pueblo. Y él, eso es lo que hacía. ¿Y la niñez, usted le ayudaban en la finca? Sí, imagínese, sí. ¿Usted qué era, el menor, el mayor? El mayor de los varones. Había 2 hermanas mayores que yo. Éramos 6. Y bueno, yo me quedé sin mamá cuando tenía 9 años. Nos quedamos y... Bueno. ¿Y cuántos hermanos y sin mamá? ¿Y cuántos eran su papá? ¿Y cuántos? 6, 5. Difícil. 2 hermanas se fueron y la chiquita también se la llevó y quedamos 2 varones y yo. O sea, si se quiere, de cierta manera, yo crié a mis 2 hermanos teniendo 9 y 10, 11, 12 años. ¿Y el mayor era usted? Y yo era el mayor. Ordeñar la vaca de mañana, darles de comer, lavarlos, prepararlos para llevar a la escuela, que estaba a unos 3 kilómetros, cruzando los campos. Así crecí yo hasta los 18 años y un día que me fui de Uruguay. O sea, cuando su madre murió, ¿usted tenía cuántos años? 9, 10 años. 9 añitos. En esa edad. Y con esa vaquita que lo ordeñaban, hacían la comidita. Pero nunca faltó comida, Félix, nunca faltó comida. No, comida es lo que había en casa. Era lo que más había. Comida le dábamos sobraba para los chanchos, digamos, como se dice en Uruguay. Se le daba a los chanchos, se le daba a las gallinas, sobraba siempre. Yo hacía mis guisados, aquello era todo. Mire, maíz, porotos, no sé cómo le decimos los porotos acá en Centroamérica. Son habichuelas, no sé, frijoles. Eso, cocido con eso, boñatos, papa, todo carne mezclado y eso se le daba unas sopas espesas buenísimas. Así crecí. Y así había que crecer todos, tomando leche pura de vaca, se vendía y sobraba la leche. En casa ¿Y lo que cuántas había... vacas ordeñaban, Félix? No, 2, 3 vacas, 2 vacas. ¿Y de cuántos litros cada vaca? 20 más o menos. ¿20?
15 litros se sacaba bien una vaca. O sea, ¿usted qué le puede aconsejar a un ganadero que saca 30 litros de 10 vacas? Ah, sí, pero eso se llama el industrial. Usted está hablando... No, pero es que usted sacaba de 3 vacas Sacamos 30 20, litros. 20, sí. Ajá, pero hay gente que tiene 20 Pero vacas. 2 vacas se sacamos, se ordeñaban 2. Imagine qué buenas vacas tenían. Sí, se vendía a 10 centésimos de peso uruguayo, se vendía el litro de leche. Y la Coca-Cola valía 5. No, perdón, la Coca-Cola 10 y la leche 5. ¿Y cuánto eso es en dólares actual? Si fuéramos... Bueno, en dólares no sé, pero... ¿Qué le voy a decir? No sé. La tierra nuestra, por ejemplo, se compró a $1 uruguayo el metro de tierra. Mi padre compró 2.126 metros de tierra. Ahí hizo una casa. Félix, ¿hasta qué tiempo, hasta qué edad ustedes a tener ya, estar con sus hermanos, ayudando? ¿Y su papá se iba a trabajar lejos de ahí? Sí, ¿no? se iba y a veces no venía por 2 o 3 días. ¿Y por qué? Porque iba a buscar el trigo lejos, en los camiones chicos. Los camiones grandes traían el trigo, por ejemplo, de 100 kilómetros, 200 kilómetros, pero un camión chico iba al interior y traía 2, 3, 4, 5 sacos de este productor, 5, 10 sacos de este otro productor de trigo, porque hay productores pequeños. Y los grandes, por ejemplo, que están en el departamento de Colonia, Soriano, esos sí hacen camiones llenos de trigo para producir la harina. La pues. harina, sí. Harina. Se hacía harina, se hacía alimento para los puercos, afrechillo, semitín, se hacían distintos tipos. Otros vascos, Ugarte, que tenían el molino allá. Y con esa gente, a veces se llevaba hasta acá de Canadá trigo, que nunca se le pagó a Canadá con trigo. Nunca se le pagó con plata a Uruguay, a Canadá. Se le pagaba con trigo, que no se lo vendíamos a Canadá, se le daba a otros países que Canadá le producía trigo. Porque a veces había sequías, había malas épocas. Entonces, esa es la historia del trigo de Uruguay. Félix, ¿y Uruguay en sí, quiénes llegaron para formar Uruguay según la historia? O sea, ¿quiénes fueron los que hicieron? Son 20, 30 familias de españoles. Se quiere que formaron lo que se llamaba una ciudad, si yo mal no recuerdo, era Colonia. Ahí fundaron la capital de Uruguay, si se quiere. Y después, con otra familia, fundaron la ciudad. Bruno Mauricio de Salabala fundó la ciudad de Montevideo, que era un vasco también. El origen de Uruguay son esos, inmigrantes. Todos llegaban allá. Aquello era un pedazo de tierra vacío, que no había nada, solo vacas. Reitero, muy claro, no había ni selvas ni montañas, ahí no hay nada. Es un valle y es propicio para Hernando Arias de Saavedra nos trajo las vacas y nos metieron vacas ahí, se reproducían. ¿Y de dónde? ¿De dónde traen las vacas? De la Europa. ¿De qué año estamos hablando, Félix? Y no sé si estamos hablando del 1600 por ahí. Y actualmente todavía hay mucho ganado en Uruguay. Es lo que hay, es lo que hay. Usted va allá y lo que hay es vacas, 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 vacas. Usted mira una fotografía de Uruguay del aire y es vaca, rojo. Hay Angus, Aberdeen Angus, hay Hereford. De los ingleses nos trajeron los Hereford. Es una raza de... Sí, las razas buenas de carne. Y las Holando para la leche. Así que cualquier ganadero que esté viendo nos va a darse cuenta cuáles son y las mi buenas. familia, que todos son vascos también. O sea, cuando digo de vasco es porque allá se dividen. Usted va a encontrar que son los italianos, y que me disculpen los italianos si me equivoco, pero los italianos, los españoles, los portugueses hicieron la ciudad, construyeron las calles, los edificios, las casas. Eso es todo mediterráneo. Pero después tenemos el agricultor y el comerciante, que eran los vascos, entre otros. Pero el vasco le gustaba el negocio. Y sí, y sabían de números. Sabían de números. Eso es muy interesante también sobre las distintas etnias que tiene Uruguay. Por ejemplo, allá en Uruguay podemos decir que habrá un 10% que son de la religión judía. Y todos manejan Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque son los que tienen la plata. No, pero en general, es por decirle la ironía del mundo que los judíos manejan Mercedes-Benz, que son coches alemanes. Por decirle. Y la gente que sabe de números, la gente que siempre supo de números en la Europa, los traductores de la Europa. Entonces el judío. Y después tenemos italianos, capaz que el 25% tenemos descendencia italiana, como mi madre.
Allá son de todo. Si ¿Y usted- su madre murió de una enfermedad normal? ¿De qué murió su no, madre? prefiero no hablar. No hablamos de eso. No. Es mejor, Félix. ¿A cuándo salió de... A los 18 años y un día ya estaba en la Argentina. ¿Y Argentina qué, Félix? La aventura. Hay una cosa muy linda que no importa quién lo escuche, lo vea. Este hombre que se llama Félix Oriol Teliagorri Moretti. Repítame el nombre, por favor. más Félix despacio. Oriol Teliagorri. Pero eso es un apellido bastante... Quiere decir la casa de las tejas roscas en vasco. ¿Eso significa su apellido? Otra vez, repítame. Teliagorri, Significa... la casa de las tejas rojas. O tejas rojas. Pero se sobreentiende que es la casa de las tejas rojas porque el vasco no tenía ni número, ni calles, ni nada. Entonces usted se llamaba según la casa donde había nacido. Los de las Tejas Rojas. Sí. Por ejemplo, los del Montes. Sí, la casa del monte. Era el apellido Montes. Los viene de Echandi, ahí. por ejemplo, de la casa grande. Dice, usted cruza el río, ¿y dónde vive? En Echandi. Ah, la casa a la izquierda, la grandota. Si era Echeto, la casa pequeñita. Ok, Félix nos habló un poco de su niñez. Sí, De ahí sale... Para mezclarle. Pero de ahí sale y nos dice que se va para Argentina. Ok, en el otro capítulo, Un vinito con Félix, vamos a hablar qué pasó después que llegó a Argentina. No se les olvide que la vida es de muchos recuerdos, lamentos, llorar, reír, soñar. Y esto es lo que intentó hacer Félix cuando decidió salir de Uruguay. Y escuchar esta historia es totalmente impactante. Les recomiendo que sigan, vean el otro capítulo. Durante estos capítulos que vamos a estar viendo, vamos a hablar de cómo fue su vida en un barco canadiense. Era maquinista. Él era el responsable de que este barco, cuando zarpara al mar, siempre estuviese funcionando. Sueños de jóvenes. Vamos al siguiente. No se lo pierdan.